Muy buenas, señores, hay una polémica reciente en LATAM y es que han baneado a una streamer o una jugadora llamada MadeFPS y la gente está hablando mucho al respecto porque pues supuestamente iba cargada, estaba jugando con cheats y además streameaba en Twitch, y el hecho pues está siendo todo un acontecimiento porque todo el mundo lo está comentando. Así que en este vídeo vamos a ver el caso, lo que ha pasado y un poco de qué se le acusa. Bueno, realmente le ha caído ban, pero es verdad que podría ser un falso ban. De todos modos, todo lo explico en este vídeo y os enseño todos los detalles, así que vamos allá. Vale, pues lo primero que tenemos es a esta jugadora MadeFPS que, como os digo, hace streaming y esta es su cuenta o su perfil de Valorant, ¿vale? Un perfil ya por sí mismo yo creo que bastante sospechoso. Si podemos ver, pues es Immortal 1, su peak rating está en Immortal 1 con nivel 167 y 740 horas jugadas. ¿Qué es lo espectacular? Bueno, pues que esta jugadora, que como os digo ahora estaba streameando en Twitch hace unos días, pues experimentó un cambio muy drástico en su performance en un par de episodios. De hecho, creo que en esta season es donde más cheaters han proliferado, ¿no? Yo creo que universalmente en la historia de Valorant. Y bueno, vemos cómo es una jugadora que está en Silver, en Gold, juega pocas horas y de repente en el acto 1 de esta season, desde el 25, pues pasa de Oro 2 a Ascendant, lo cual ya hace sospechar. Y bueno, podemos ver que tiene un tracker, un KD bastante alto, 1.18, y bueno, el headshot pues también le ha subido considerablemente, casi el doble, ¿no? Pero es que finalmente en este acto ha llegado a Immortal 2, lo cual era pues bastante sospechoso. Ya la gente pues venía acusándola desde hace ya un tiempo hasta aquí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que recientemente le hicieron un reporte que, bueno, el 17 de junio, que se empezó a popularizar y tal, con edits suyos de su streaming, ¿vale? Y quiero que los veáis. El reporte dice en cuestión del usuario Defo: para los sims que siguen creyendo, gente simpática, sin más, que siguen creyendo que MadeFPS no cheatea, aquí dejo una pequeña recopilación que hice de los tiros más insanos de sus streams. Un frame son 16 milisegundos de tiempos de respuesta, ¿vale? Esto lo hace para que veáis cuáles son sus tiempos de reacción. Borró todos sus streams anteriores, entonces complicado que vean las bots. Pero bueno, este usuario pues nos los ha facilitado, ¿no? Entonces aquí os voy a dejar algunas plays. Voy a apartar un poquito la cámara para que veáis las kills. Pero bueno, son sencillamente espectaculares. Son tiempos de reacción que son pues prácticamente inhumanos, ¿vale? Es decir, prácticamente aparece en pantalla y está muerta. ¿Qué llama mucho la atención? Quiero que os fijáis, ¿vale? A partir de ahora en su mano, ¿vale? En la mano del click. ¿Veis cómo el dedo no se mueve mágicamente? Esto me recuerda mucho a un caso que surgió como al principio del juego, de un tío que todo el mundo decía que era el mejor aimer del juego y tenía muchísimos clips, pero luego la gente pues descubrió que efectivamente lo que tenía era Triggerbot, ¿no? Que es lo que supuestamente tiene esta muchacha. Claro, ella pues streameando y tal, enseñando su cama, que no enseñe su cara, pues generaba como mucha más confianza de lo normal. Generalmente estos perfiles nunca llegan, si van cargados no suelen ir en Twitch, y si van en Twitch no ponen cámara, pero la muchacha esta pues se vio con confianza, debe ser. Bueno, y mirar, ¿ves? Ahí es un tiempo de reacción lento, pero fijaos cómo va descartando ángulos, o sea, todo pixel perfect, ¿no? Fijaos eso, ¿eh? O sea, quiero que veáis porque ni la Jet que estaba delante, posiblemente oyéndole, empezó a disparar. Fijaos aquí, ¿eh? Parece ser que me dicen que también salía mucho en TikTok y cosas así. Mirad esto. O sea, prácticamente hace... No es prefire, pero es como si fuera prefire. Yo creo que también es muy probable que lleve wallhack, porque aísla los píxeles como si supiera dónde está la gente, ¿no? O sea, de hecho, aquí se ve muy bien. O sea, este píxel al final te puede salir por arriba, entonces estás descartando demasiadas cosas, por lo que yo creo que también lleva wallhack, aparte de ese Triggerbot. ¿Lo falla? Bueno, no lo falla, le da, ¿eh? Bueno, lo más increíble es que le da un golpe a la mesa. Como que se indigna. Arriba. No. Ya faltaría que se indignara, aunque el cheto no le funciona. O sea, es que, como veis, pues no tiene ningún sentido. Pero ya, R cuando se lo preguntaban, pues insistían que no llevaba nada, que era completamente legit. Pero bueno, esto quiero que veáis cómo se le mueve la mira. Esto, por los que no sepáis cuándo reconocer un cheater o no, el movimiento de la mira en pleno disparo
es como muy temblorosa, muy como buscando objetivo, ¿sabes? Es como muy característico, porque cuando pega el disparo es como que la mira intenta localizar otro objetivo y hace esos movimientos como whiffing, que son muy clásicos, ¿no? De la gente que lleva aimbot. Hay una jugada a mí que me parece espectacular, que ahora saldrá y os la enseño, ¿vale? Bueno, esta además el chico la para con bastante acierto. Fijaos que ella realmente lo que quiere es apuntar al gecko, porque seguramente, ¿ves? Le tiene traqueado al gecko. O sea, le tiene traqueado porque, como os digo yo, lleva wallhack. Porque le han reportado por Triggerbot, pero créeme que wallhack estoy 100% que lleva. Pero fijaos como le tiene traqueado al gecko y al abrirse el Triggerbot le detecta a la Deadlock. Con lo cual ella dice, no, aquí no es. Y lo intenta mover y mete estos disparos tan falsos, ¿no? Bueno, esto es una locura. O sea, a ver si replay de esto, que es que esto es... Como veis, como que se mueve como muy loca la mirilla, como que no sabe muy bien a dónde apuntar. Y encima lo peor de todo es que si ya... O sea, ya hay que ser... No... Cutre en el sentido de que está usando Operator Chamber, es decir, está jugando ya o sea, tú tienes un jugador normal, luego estaría el modo fácil, que es, o muy fácil, que es me pongo chetos, y luego ya el modo muy fácil para los chetos es jugar donde el Triggerbot va a brillar, que es holdear ángulos con un Chamber, con un Operator. Esto ya es rollo, bueno, me quedo quieta, no tengo ni que disparar y tal. Y es que si lo veis, el ratón ni dispara. O sea, no le da el clic, pasa. Luego ahí, pues evidentemente, sobre todo cuando hay muros y tal, el bot a veces se vuelve como un poquito loco, ¿no? Y con habilidades, que esto suele pasar, ¿eh? Los aimbots la gente se cree que fallan y evidentemente le cayó el ban. ¿Eres de los que se ha dejado un dineral abriendo cajas en el CS y no te ha tocado ni un mísero cuchillo? Tranquilo, no eres el único. A todos los que hemos pasado por eso nos suena abrir, abrir, abrir y nada. Por eso quiero enseñarte Keydrop, una web donde puedes abrir cajas de skins pero con mejores probabilidades y premios mucho más ajustados a lo que buscas. Pero también puedes jugar batallas contra otros usuarios que resultan mucho más estimulantes. Además, a medida que vas subiendo de nivel, te dan cajas gratuitas diarias que puedes ir abriendo cada día con premios y jugosas skins. Si usas mi código HitboxKing, cuando deposites te dan un 20% de saldo extra y eso también te mete automáticamente en todos los sorteos de skins que hacemos cada semana. Te los dejo en la descripción. Cuanto más deposites, más participaciones tienes y más opciones de llevarte algo top. Eso sí, recuerda que esto es suerte, a veces ganas, a veces no. Así que si decides probarlo, hazlo con cabeza, más de 18 años y solo con dinero que no necesites para tus gastos del día a día. Dicho eso, nos vemos en Keydrop abriendo cajitas. Pero es que lo más gracioso de todo es que antes de que le cayera el ban, la muchacha esta hizo un comunicado parece ser que en su Discord, donde explicaba un poco su situación, porque claro, ya empezó mucha gente a decir, oye, tía, vas cargada, córtate, no sé qué, tal, la empezaron a acusar y pues que le llegó mucho hate y ella puso un mensaje que decía, hola corazones, hoy quiero ser completamente sincera con ustedes. No era tan sincera, ya os lo digo de antemano, vengo del futuro. Esta semana ha sido muy dura para mí, pasaron cosas que me afectaron más de lo que imaginé y aunque todo lo que circula no es cierto, sí me ha golpeado emocionalmente. Os digo por experiencia personal que cuando a una persona la acusan de algo como cheater o algo, que a mí me pasó en la escena de Counter, te lo tomas como un cumplido. O sea, te lo tomas como en plan, joder, qué bueno soy. No te golpea emocionalmente ni te deja, ay, pues ya no sé si jugar, porque la vida no tiene sentido. Entonces ya la actitud era rara. Por eso voy a tomarme unos días de descanso. Necesito desconectarme un poco, recargarme y volver con la energía que ustedes se merecen. Desde lo más profundo de mi corazón quiero decirles que nunca he usado trampas. Su corazón miente. Ni haría nada que traicione la confianza que han depositado en mí. La ha traicionado. Siempre he intentado ser transparente, dar lo mejor de mí y construir un poco un espacio bonito, sano y divertido para todos. Esto me ha dolido, pero lo que más me ayuda a seguir es saber que hay personas reales detrás de cada mensaje, cada emoji, cada apoyo que me brindan aquí. Gracias por querer en mí. No me voy para siempre, solo me tomaré un pequeño respiro. Nos vemos muy pronto. Yo entiendo que todo esto... estos son los engañados. Ya os digo, los que dieron likes y todo esto son los engañados. Esto yo creo que lo hizo porque cuando se empezó a levantar tanta polémica y sabía que su cuenta estaba bajo investigación, dijo, uy, tiro bomba de humo por si pasa o no pasa. O a lo mejor ya estaba baneada, no lo sé. Pero bueno, que evidentemente a lo mejor piensa volver, no lo creo, porque el ban ya es como muy firme. La cuestión es que esto, pues lo puso y bueno, finalmente cayó el ban. Y ha respondido Anti-Cheat Policeman Department, que es el que siempre os hablo,
que está como muy encargado de toda la legalidad de las regiones y tal, que es como una especie de tío contratado por Riot, que dijo, bueno, la cuenta ha sido baneada, ¿vale? Es verdad que hay veces que hay falsos bans, pero en este caso, pues él lo ha medio confirmado. También es verdad que yo creo que cualquier persona que sepa de esto, ve eso y dice, esta muchacha tiene todo menos legalidad. Ya te lo digo, esto es un descaro. O sea, es que a la muchacha se ve que era rango bajo porque no sabe, o sea, tienes que tener un poquito de ya mínimos de conocimiento, es decir, estos tiempos de reacción no los manejan ni Aspas maneja esos tiempos de reacción. Y no estoy de broma, ni Aspas tiene esos tiempos de reacción. Entonces, claro. Y bueno, el reporte que la anunciaron pusieron su streaming por Discord y el que la reportó dijo, oye, está streameando en Twitch, está utilizando algún tipo de color bot, trigger bot muy descarado. Prestar atención a los tiempos de reacción y sobre todo a su webcam, porque la webcam, que ahora os enseñaré otro clip, da mucha info. Dice, ni siquiera cliquea, vamos, seguro está haciendo cheating utilizando color botting. Entonces aquí hizo un recopilatorio de su Twitch, muy bien hecho, y luego también dice que, bueno, que en caso de que borrara los bots, que por cierto lo ha borrado todo lo suyo, ha hecho una bomba de humo de locos. Pero es que luego por aquí hay otro vídeo donde podéis ver que ella como que le da la F. Entonces están suponiendo como que... Mira, fijaos. Hay un momento determinado que mueve con la manita aquí, donde estoy apuntando con el este. Ahí. Y es como que va cambiando. Puede ser que lo tenga activado o no. No lo sé. He pensado que podía ser que colocaba las cosas, pero es que no tiene mucho sentido. Porque no lo hace en esos timings. Y ahora, por ejemplo, le vuelve a dar. A lo mejor es el wallhack, no sé. Pero algo raro, algo turbio hay en esa activación. Pero bueno, de todos modos, ya como que tampoco influye, ¿no? Yo creo que el hecho de que no se le vea ni siquiera... Es que también lo de ponerte que te enfoque la mano sin que se te vea cliquear tampoco es muy de lumbreras. Pero bueno, fijaos, ¿veis? Este es el movimiento que os digo. Lo vuelvo a poner para que... Creo que sirve mucho para que siempre que veáis a alguien así... sospechar y reportar, ¿vale? Pero fijaos el movimiento de la mira, os lo pongo a velocidad muy lenta, ¿vale? Para que os suene un poco, ¿vale? Mirad cómo se abre, ¿vale? Se abre, dispara y veis cómo... Porque lo que hace es, el programa es como que intenta buscar otro target, porque esa bala la da por buena. El problema es que como ella se estaba moviendo, por mucho que tú tengas eso, pues la bala no llega porque la última palabra la tiene el servidor. Entonces ahí hace otra microcorrección, vuelve a buscar objetivo, mete el headshot, pero veis cómo esa corrección de la mira de a ver si le he dado otra vez y hace esa corrección. Eso, ya os digo, es hiper claro de que, a ver, hay gente que tiene un sistema parecido, pero no es así, ¿vale? Te puede salir una vez, pero si te sale frecuentemente este sistema, esta forma de disparar, blanco y en botella. Pues nada, chicos, aquí acaba la exposición de Made FPS. Ponedme en los comentarios qué pensáis y no os preocupéis porque los próximos días se vienen en este canal secundario dos vídeos bastante interesantes. Uno es sobre nuevas informaciones del caso Chaza, que creo que os va a interesar a todo el mundo. Y bueno, alguna cosilla también que os tengo preparada. Así que darle a la campanita para seguir el canal secundario y nos vemos en el próximo vídeo.